En esta carta, Carlos Fuentes recuerda el encuentro en Praga en el año 68, cuando viajó con Cortázar y García Márquez. En ese año, Praga, París y México fueron sacudidas por grandes movimientos sociales. Praga pedía un socialismo más humano y fue aplastado por el Kremlin. En París la juventud reclamaba la imaginación al poder y mediante astucias del presidente de Gaulle logró disipar el movimiento. En México la juventud ponía en cuestión al PRI y fue aplastada en lo que se conoce como la masacre de Tlatelolco o de la Plaza de las Tres Culturas. De manera, querido Milán, dice Fuentes, que los dos somos ya septuagenarios. Qué ilusorio, qué sorprendente me parece llegar a esta edad. ¿Tengo acaso demasiado viva la impresión de nuestro encuentro en Praga en 1968? ¿No renuncio acaso a ese momento trágico y exaltante a la vez en que nuestra confianza política fue puesta a prueba? Las realidades se impusieron a las ilusiones y sin embargo las esperanzas no se dieron ante la indiferencia. Fue el año de Praga, París y México. En Checoslovaquia, el intento generoso de un socialismo con rostro humano fue brutalmente aplastado por el Kremlin en nombre del comunismo. En París, la crítica juvenil a la sociedad postindustrial y consumista adoptó banderas que proclamaban la imaginación al poder. En México, la calma mortal del régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional PRI fue rota por una juventud que pedía en la calle lo que aprendió en las escuelas: democracia, crítica, libertad. Viví contigo ese año crucial de nuestro siglo, Milán, y compartimos la amargura de lo que entonces se antojaban fracasos. Fracaso de la primavera de Praga, aplastada por los tanques soviéticos. Fracaso del mayo parisino, frustrado por la complicidad del Partido Comunista Francés y la astucia del general de Gaulle. Y fracaso del movimiento estudiantil mexicano, detenido a balazos por el régimen autoritario del PRI en el poder. Sin embargo, a 30 años de distancia, lo que entonces pareció fracaso, hoy no aparece así. Debajo de los empedrados de París no apareció la playa, pero sí renació el socialismo francés de su letargo bajo Guy Mollet y la aventura de Suez. Perdió su prestigio el Partido Comunista Francés y se preparó una generación crítica de lo que hoy vivimos: el capitalismo salvaje, el neodarwinismo global. Debajo de las ruedas de los tanques rusos en Praga no renació un socialismo con rostro humano, pero Checoslovaquia anunció el fin del imperio soviético 10 años después, el inicio de una nueva era para Rusia y la Europa central. No una era mejor, pero sí una era ejemplar. El fin del comunismo no significó el fin de la injusticia, ni el triunfo de la democracia, ni el triunfo de la democracia significa la felicidad instantánea. En México, finalmente, el sacrificio de la juventud en la Plaza de las Tres Culturas señaló el declive del autoritarismo priista y el nacimiento de una democracia mexicana que a su vez no puede reducirse a jornadas electorales y cuotas parlamentarias, sino que debe traer, junto con la libertad, un grado de bienestar mayor para los 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Cuando Julio Cortázar, Gabriel García Márquez
y yo viajamos a Praga en 1968 para estar contigo y con la esperanza democrática de tu patria, tuvimos que sentar a la misma mesa a los ángeles de la ilusión con los demonios de la fatalidad. No pudimos prever todo lo que durante los siguientes 30 años sucedería, pero en medio de los tanques rusos en Checoslovaquia, los cadáveres juveniles en Tlatelolco y los macanazos policíacos en el barrio latino, nuestras palabras, querido Milan, sí afirmaron la necesidad de un imaginario para entender realmente la historia. Sí afirmaron que la literatura es indispensable para mantener vivos la lengua y la imaginación de una sociedad, y que sin imaginación, sin lenguaje, ninguna sociedad sobrevivirá, ni a los tanques rusos, los garrotes policíacos parisinos o a las matanzas mexicanas ayer, ni a los alegres robots del supermercado, los sonrientes enterradores de la historia y los crueles especuladores de la marginación hoy. Ni tú ni yo pensamos que una novela puede cambiar la política. Lo que sí creemos es que sin la novela, el mundo de los hombres y las mujeres sería no solo más pobre, sino más débil ante las constantes agresiones del poder. El poder político quisiera ser absoluto y no lo es solo porque nosotros, todos nosotros, no se lo permitimos. La sociedad civil, checa, polaca y húngara, los escritores como tú, Jorge Conrad o Jerzy Andrzejewski, los cineastas, músicos y filósofos de la Europa Central mantuvieron, a pesar de todo, un margen de libertad bajo la tiranía comunista. Lo conservarán bajo la indiferencia capitalista. El problema de ustedes en Europa Central es más difícil que el nuestro en América Latina. De México a Argentina a Argentina, nuestras metas son más claras. La educación, la palabra, el libro, la biblioteca son armas fundamentales en la lucha de nuestros países, que es unir la democracia política al mejoramiento económico de los miserables. Pero tanto en Praga como en la Ciudad de México, en Varsovia como en Buenos Aires, el novelista crea un espacio donde en medio del silencio, del ruido, ambos ensordecedores, del mundo político, económico y religioso, la voz del ser singular, del ser irrepetible, del hombre y la mujer, que no pueden ser reducidos a cifras o a siglas, se deja escuchar. Tus espléndidas novelas, grande y querido Milan Kundera, nos han dado a todos tus lectores no solo el regalo de la imaginación y el lenguaje más puros, pero más recios, a través de los tiernos y solitarios y desorientados resistentes personajes de la broma y la vida, está en otra parte de la insoportable levedad del ser, al libro de la risa y el olvido a la inmortalidad, la lentitud y la identidad. Has creado ese espacio en el que todos tienen derecho a la palabra y ese tiempo en que todo es maravillosamente presente, el pasado aquí, el futuro aquí. Tus novelas impiden poderosamente que prosperen los proyectos autoritarios para hundir el pasado en el olvido y prometer un futuro feliz pero indeseable. Tus personajes son héroes y heroínas de una resistencia frente a dos sepulcros, el del olvido y el de la imprevisión. Tú le das vida a un presente conflictivo, rico, abarcador. Te niegas a excluir. Eres un gran escritor de la inclusión, del abrazo. Lo que a nadie le dices es que la inclusión sea sencilla, o que el abrazo
no sea doloroso, como Follner, al que tanto admiramos, entre el sufrimiento y la nada, tú te quedas con el dolor. Estamos bailando tú y yo, querido amigo, el vals del adiós, como se titula uno de tus libros. Pero no nos vamos a despedir ni con resignación, ni con cansancio, ni con satisfacción. Vamos a seguir viviendo y escribiendo con voluntad, con energía y con insatisfacción. Qué alegría saber que compartimos los trabajos y los días de nuestros 70 años como compartimos los de nuestros 30 años.